un fenómeno natural poco común. Vladimir Putin retrocedió en una transmisión en vivo. ¿De qué o de quién tuvo miedo el líder del Kremlin? Ucrania prácticamente tomó el control de una región rusa. El Servicio de Seguridad de Ucrania lleva a cabo allí operación tras operación como en su propio territorio, con éxito y sin castigo. Es poco probable que Moscú haya esperado algo así. Una mala noticia fue transmitida a Putin desde Varsovia. Y en el nivel diplomático más alto, Rusia vigila de cerca a Turquía. Se han reunido pruebas, ya se tienen detalles concretos en la mano y ahora la expectativa es cómo responderá Recep Tayyip Erdogan. El Kremlin continúa avanzando en su guerra híbrida contra Europa. Se lanzó un ataque contra un gran crucero y todo apunta a la inteligencia militar rusa como responsable. Un verdadero golpe inesperado. Mientras Alexander Lukashenko acusaba a los bielorrusos que abandonaron el país, miembros de su propia familia también salieron de Bielorrusia. Para el régimen, donde no hay personas, no hay problemas. La persecución de periodistas y blogueros sigue en Asia Central. Las noticias más urgentes y relevantes con detalles exclusivos. Usted está viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional, antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que usted necesita saber hoy. Comenzamos con la tradicional línea directa de preguntas y respuestas con Vladimir Putin, que esta vez tuvo un episodio fuera de lo común. Putin comenzó a pedir disculpas. Inicialmente afirmó: en primer lugar, quiero pedir disculpas. Quiero disculparme con ustedes. Sin embargo, no era una disculpa por la guerra, las muertes o la destrucción. Según el presidente ruso, el gobierno no se considera responsable por la muerte de personas porque, según él, no inició este conflicto. Putin afirmó que la guerra comenzó después del cambio de gobierno en Ucrania en 2014, que calificó como un golpe de Estado armado y no constitucional. De manera inesperada, el líder del Kremlin justificó el uso reciente de la palabra cerditos en referencia a los políticos europeos. La justificación, sin embargo, se percibió como torpe y peculiar, propia del estilo putinista. Afirmó que el término surgió espontáneamente durante una conversación con militares y aseguró no haber dirigido la expresión a nadie en particular. Dijo también que en su comportamiento nunca recurre a ataques personales y no suele permitirse ese tipo de lenguaje. El presidente explicó que se refería, en general, a un grupo indefinido de personas, según el lenguaje de los juristas. Existe la hipótesis de que Putin, al hacer tal comparación, podría haber notado que, si hay cerditos dependientes en Europa, lógicamente habría una gran cerda o incluso un jabalí en algún otro lugar, quizás al otro lado del océano. Esto podría generar preguntas incómodas por parte de algunos socios internacionales como los Estados Unidos de América. Esta es una de las interpretaciones posibles. Mientras Vladimir Putin intenta convencer a los rusos sobre la conquista de nuevas localidades en la región de Donbass, la principal agencia de inteligencia de Ucrania toma el control de una zona estratégica importante de Rusia. Drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania han atacado otra plataforma petrolera rusa en el mar Caspio. Esta es ya la tercera instalación alcanzada en poco tiempo. Fuentes de los servicios de inteligencia informaron que el ataque tuvo como objetivo una plataforma de perforación situada en el yacimiento petrolero Rakushechnoye, que lleva el nombre de Valery Greifer. La plataforma pertenece a la empresa Lukoil. La cámara del dron registró un impacto directo en la zona de la unidad de turbina de gas. Anteriormente, esta agencia ucraniana había dejado fuera de servicio plataformas en los yacimientos de Filanovsky y Korchagin, lo que obligó a detener la extracción de petróleo en esos puntos. Ahora, otro objetivo clave de la infraestructura petrolera rusa ha sido atacado en el mar Caspio. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó una operación inédita en el mar Mediterráneo. Se recorrieron más de 2.000 kilómetros para realizar un ataque preciso. Por primera vez, el Servicio de Seguridad de Ucrania logró golpear un petrolero de la llamada
flota fantasma de Rusia en aguas neutrales del mar Mediterráneo. Según fuentes del propio servicio, drones de la Unidad Alfa atacaron el buque ruso llamado Kendall. El petrolero sufrió daños críticos y quedó prácticamente fuera de servicio. Esta es la primera vez que el Servicio de Seguridad de Ucrania realiza una operación de este tipo tan lejos de territorio ucraniano. Según el propio servicio, en el momento del ataque, el buque no transportaba carga, por lo que no había riesgo de catástrofe ecológica. Y ahora quiero dirigirme a nuestros suscriptores, porque son ustedes quienes deciden si todas estas noticias llegarán a muchas más personas. Cada nueva suscripción, cada like, cada repost y cada comentario con más de 6 palabras, cada reproducción completa hasta el final, ayuda a impulsar nuestros videos entre cientos de miles de nuevos usuarios, haciendo que más gente conozca la verdad. Gracias a ustedes. Gracias por seguir con nosotros y continuamos. Una noticia favorable para Kiev y Varsovia y francamente desfavorable para Moscú. Así definió el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, la visita de Volodymyr Zelensky a Varsovia durante una conferencia de prensa conjunta. Según señaló, la presencia del líder ucraniano es una prueba directa de que, en asuntos de seguridad, Polonia, Ucrania y otros países de la región actúan conjuntamente. Las acciones de Rusia continúan socavando el orden internacional, violando los principios del derecho internacional y desestabilizando los sistemas políticos. El presidente polaco afirmó que Polonia es consciente de esta amenaza desde hace muchos años. Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania ofrece a Polonia cooperación en la defensa contra drones y en la seguridad marítima. Actualmente, Ucrania cuenta con algunas de las tecnologías de protección y producción de armamento más avanzadas, con métodos eficaces para la protección de vidas y tecnologías de defensa innovadoras. Zelensky propuso compartir toda esta experiencia con Polonia. El anfitrión del encuentro afirmó también que su país puede, a cambio de sistemas antidrones, enviar cazas MiG-29 a Ucrania. Esta fue la primera reunión oficial entre los líderes de ambos países desde que Karol Nawrocki asumió la presidencia el 6 de agosto. Un dron ruso ha vuelto a ser encontrado en el territorio de un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero esta vez no se trata de una violación del espacio aéreo europeo, sino de la frontera turca. El vehículo aéreo no tripulado fue hallado a solo 50 kilómetros de la ciudad más grande del país, Estambul. No se trata de un dron de combate, sino de un dron de reconocimiento Orlan 10. La cuestión es si este aparato simplemente se perdió o si Moscú estaría probando la reacción de Recep Erdogan. Mientras tanto, en Europa, ciudadanos rusos realizaron un ataque contra un enorme ferry de pasajeros, aunque no se trata de una acción militar, sino de un ataque cibernético. La embarcación de la empresa Grandi Navi Veloci, vinculada al mayor operador de contenedores del mundo, MSC, fue retenida en el puerto de Sète, en el sur de Francia, después de sufrir un ciberataque. La salida hacia Argelia se pospuso casi 24 horas. Por segunda vez en 2 meses, se encontró a bordo una mini computadora Raspberry conectada al sistema del barco y a Internet por un módem celular. Las autoridades de Francia e Italia están a cargo de la investigación. Según información de Bloomberg, los rastros del ataque conducen a la inteligencia militar rusa, conocida como GRU. Expertos señalan coincidencia en las herramientas y métodos empleados con las operaciones de la Unidad 29155, reconocida por sus actos de sabotaje y ciberataques en Europa. Los hackers no lograron acceder a sistemas críticos, ya que las redes internas estaban separadas. Sin embargo, el hecho de que nuevamente dispositivos hayan sido instalados clandestinamente en un ferry de uno de los mayores actores logísticos del mundo ya se considera una amenaza a la seguridad global y a las cadenas internacionales de suministro. Las acciones de los rusos no intimidaron al presidente de Francia. Conocido por sus largas y frecuentes conversaciones con Vladimir Putin en los meses previos y justo después del inicio de la ofensiva a gran escala, Emmanuel Macron vuelve a plantear el diálogo con Moscú. En esta ocasión, el mandatario francés
propone que Europa reanude las conversaciones con el Kremlin en asociación con Ucrania. Afirma que una nueva conversación con Putin puede ser útil. Macron destaca que hay otras personas hablando con el líder ruso y sostiene que europeos y ucranianos deben buscar una estructura adecuada para reiniciar esas discusiones de manera apropiada. Aunque reconoce que no se trata de la situación ideal, el presidente de Francia advierte sobre el riesgo de que los europeos se limiten a hablar solo entre ellos, mientras que otros mediadores sean quienes lleven las verdaderas negociaciones con Moscú. En Kiev ya se sabe dónde estará ubicada la base del llamado Oreshnik. Esta información fue anunciada por Volodymyr Zelensky durante su visita a Varsovia. Estas declaraciones fueron realizadas después de que Alexander Lukashenko anunciara la puesta en alerta del sistema de misiles en Bielorrusia. Se ha mostrado cuál es el alcance operativo del Oreshnik, que representa una amenaza para muchos países europeos, incluida Polonia, Alemania y otras naciones. También se señaló que actualmente es imposible derribar el Oreshnik con drones. Este sistema ya se ha empleado en el territorio de Ucrania. Las autoridades afirman que entienden cómo combatir esta amenaza. Según Zelensky, Kiev ya ha informado a sus socios internacionales sobre el traslado del Oreshnik y ha facilitado las coordenadas de su posible emplazamiento y el rango de alcance de los misiles. El presidente subrayó que el complejo está ensamblado con componentes occidentales que Rusia obtiene a través de terceros países, sin los cuales la producción sería imposible. Ucrania pidió la imposición de sanciones contra las empresas y proveedores implicados, pero, según reconoció Zelensky, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida. La Organización del Tratado del Atlántico Norte reconoció su vulnerabilidad. El comandante de las fuerzas navales de la Alianza habló abiertamente sobre un problema estratégico. El vicealmirante de la Marina Real del Reino Unido, Mike Utley, declaró a la agencia Bloomberg que el bloque supera a Rusia en capacidades, pero no está preparado para un conflicto prolongado. Según él, la alianza no cuenta con el nivel necesario de resiliencia. Esto se hizo especialmente evidente en los últimos 10 meses. Utley destacó que la guerra del futuro no se trata solo de tanques y barcos, sino también de ciberataques, presión sobre la infraestructura y amenazas híbridas. Según sus palabras, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte comprenden esta realidad y están dispuestos a invertir en corregir la situación. Bloomberg destaca que los funcionarios europeos hablan cada vez más abiertamente sobre el riesgo de una guerra con Rusia ante el aumento de la agresividad de Moscú. Por eso, es necesario adaptar a los jóvenes al trabajo con cuidado, sin presionarlos y, lo que es más importante, sin alejarlos. Si una persona prueba lo que es el trabajo, tendrá espíritu patriótico y será un ciudadano normal. Nunca huirá, como hicieron quienes dejaron el país sin pensarlo. Durante la Asamblea Popular de toda Bielorrusia, Alexander Lukashenko volvió a criticar a sus compatriotas por la fuga de los jóvenes. Resulta paradójico que las propias nietas del presidente prefieran vivir en el extranjero. Las hijas de Dmitry Lukashenko, el hijo del medio del mandatario, se han establecido con éxito en Moscú, según el medio Nasha Niva. Anastasia Lukashenko, de 22 años, después de las protestas de 2020, retiró sus documentos del Liceo de la Universidad Estatal de Bielorrusia, terminó sus estudios en el Colegio Internacional Privado de Minsk, prácticamente dirigido por su familia, y luego ingresó a la Universidad Estatal de Moscú. En 2025, terminó la carrera de Derecho y enseguida comenzó una maestría también en Moscú. Su hermana Daria siguió una trayectoria similar. Liceo de la Universidad Estatal de Bielorrusia, Colegio Privado y la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú. Todo indica que la Bielorrusia gobernada durante años por el abuelo ya no resulta tan atractiva para sus nietas. En Asia Central, cambian los rostros de los dictadores, pero el régimen sigue igual. En Turkmenistán ha desaparecido el popular TikToker conocido como Kituskin. El hombre no hacía críticas directas al gobierno. En su último video, se atrevió a hablar sobre el fuerte aumento del precio de la carne en el país. Después de ese video, el bloguero dejó de comunicarse y su paradero sigue siendo desconocido. Su último video fue especialmente emotivo.
Hitauskin preguntaba cómo podía sobrevivir la gente si la carne cuesta entre 140 y 150 manats, es decir, aproximadamente $40. En las redes sociales ya circulan rumores sobre una posible muerte del influencer, aunque no existe ninguna confirmación. Hitauskin era uno de los pocos que hablaba abiertamente sobre la pobreza, el aumento de precios y la desigualdad en un país donde la censura es muy estricta. Desde la disolución de la Unión Soviética hace 34 años, Turkmenistán ha estado gobernado por 3 autócratas. A Sapar Murad Niyazov, conocido como Turkmenbashi, lo sucedió su ex médico personal, el excéntrico Gurbanguly Berdimuhamedov. Recientemente, él cedió el poder a su hijo Serdar, pero tanto la pobreza como la censura permanecen intactas. La lucha contra la migración ilegal en los Estados Unidos de América alcanza un nuevo nivel y ahora impacta también a la migración legal. La administración de Donald Trump ha suspendido el programa de lotería de visas Diversity, así lo anunció la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. La decisión llegó después del tiroteo en la Universidad Brown, en Rhode Island, donde murieron 2 estudiantes y 9 resultaron heridos. Claudio Manel Neaves Valente, autor del ataque, llegó a los Estados Unidos de América en 2017 mediante el programa de visas Diversity y obtuvo la tarjeta verde. Las autoridades han señalado que una persona como él nunca debió haber ingresado al país. Por orden del presidente Trump, se suspendió el programa de inmediato para evitar que algún ciudadano estadounidense vuelva a sufrir las consecuencias de lo que consideran una política desastrosa. Cabe recordar que Trump ya había exigido el cierre de la lotería en 2017, tras el atentado terrorista en Nueva York, en el que un miembro del Estado Islámico asesinó a 8 personas. Este programa funcionó durante décadas y permitió que cada año unas 50,000 personas recibieran la residencia legal en los Estados Unidos de América. Ahora, el país construido por inmigrantes cierra esas puertas a nuevos aspirantes. Gracias por ver hasta el final, agradezco su confianza y espero comentarios detallados, likes y reposts. Esto es importante para que nuestra audiencia siga creciendo. Por hoy es todo, hasta la próxima y que lleguen buenas noticias para todos.